¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Incorruptibles, con los periodistas que hacen la noticia, que la buscan, que le preguntan al presidente en las mañaneras, y nos sentimos muy felices de tener la hermosa presencia carismática y amable de nuestra amiga Sandy Aguilera. Ay, qué bonita presentación. Hola, amiguitos, bienvenidos. Está con nosotros desde Quintana Roo, envidiable Quintana Roo, Amir Ibrahim. Pues aquí causándoles envidia desde mi pueblo quintanarroense. Muy buenas noches, aquí estamos pendientes. Desde luego, el incorruptible Lord Molécula. Gracias, Daniel, gracias a las audiencias. Efectivamente, aquí estamos como todas las noches de este martes 26 de mayo. Les saludo y espero que les agrade este programa. Gracias, Carlos Pozo, Lord Molécula. Y desde luego, nuestro amigo Joaquín Ortega. Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchos saludos. Buenas noches. Mucho gusto estar aquí. Gracias. Joaquín, antes de comenzar nuestro programa, como regularmente lo hacemos, pues queremos felicitarte porque tus papás cumplen, si no me equivoco, 49 años de matrimonio, ¿es cierto? Así es, 49 años de matrimonio. Son una pareja muy linda, muy unida. Yo sé que es muy difícil llegar a 49 años de matrimonio, la mayoría no llega ni a la década. Así que pues sí, le mando un saludo a mis padres también por este medio. Muchísimas gracias, Daniel, por recordar. Pues es un amor no neoliberal, ¿verdad? Por eso dura tanto, es perdurable. Muy bien, pues quisiera yo comenzar por una sencilla reflexión. Nos ha tomado por sorpresa, pero con enorme gusto, ver que el personaje, subsecretario de Salud, vocero ante la emergencia sanitaria por el COVID, Hugo López-Gatell, ha recibido una invitación para formar parte de los estudios, de los protocolos, de todo el trabajo que se necesita para integrar pues científicamente, técnicamente, los análisis sobre esta pandemia que está azotando el mundo. Esa es una invitación de la Organización Mundial de la Salud, la cual está conformada por 196 países en el mundo. Dentro de la OMS trabajan 7,000 personas, tiene 6 oficinas regionales y desde luego pues tiene una delegación, por llamarla de cierta manera, con sede en Washington, que es la Organización Panamericana de la Salud, integrante de la OMS, de la cual México participa. La OMS, como sabemos, recibe recursos de los países de acuerdo a sus propias capacidades económicas, pero también 3/4 partes de su presupuesto vienen por donaciones voluntarias, cosa que también pudiéramos analizar. Pero bueno, con su trabajo, el doctor Hugo López-Gatell es reconocido. ¿Quién de ustedes quisiera hacer una reflexión al respecto, queridos compañeros? Lord. Bueno, pues efectivamente muy merecido este reconocimiento al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, porque si bien todas las naciones hemos sufrido las muertes de muchos de sus habitantes, es una experiencia inédita para esta generación de todo el mundo, de todas las naciones. Y creo que aunque mucho se hable del doctor López-Gatell, de su estrategia, desde mi punto de vista es la acertada y la adecuada. El que se le incluya dentro de la Organización Mundial de la Salud es un acierto más que da muestra que efectivamente se están haciendo las proyecciones y los diagnósticos matemáticos y científicos de un verdadero epidemiólogo. Entonces, para mí, qué bueno, muchos detractores de él, de los medios tradicionales, dijeron que era falso. El mismo presidente en la mañanera tuvo que aclarar que efectivamente que no era falso, que era una nota verdadera, en que Hugo López-Gatell estaba ya nominado dentro de este equipo de especialistas. Por algo lo incluyeron y la verdad yo desde aquí le mando una felicitación a esta eminencia de mexicano que tenemos.
Muchas gracias, Lord. Pues sí, todos estamos contentos, aunque evidentemente quisiéramos salir de este tema del COVID-19. Y una información importante fue la que hizo hoy el presidente, porque tenemos información de que el presidente ve incorruptibles y que también chatea con nosotros de manera oculta. No, no lo creo, ¿verdad? Pero sí seguramente supo del programa que tuvimos con el doctor Rodolfo Ondarza, donde se dieron cifras que pues realmente eran escalofriantes sobre el bajísimo nivel o cantidad, no nivel, sino cantidad de especialistas de alto nivel en las diferentes materias de la medicina. Y hoy se hizo un anuncio espectacular. ¿Quién quisiera de ustedes comentar sobre este anuncio que hizo hoy el presidente, compañeros? Pues yo quisiera nuevamente, bueno, no, Sandy, tú. no. Es que Éntrale, Lord, éntrale. La mañanera, Lord, tú estuviste en la mañanera. Sí, claro, claro. pues efectivamente, pues nuevamente tomo la palabra y lo cual agradezco a mis compañeros. Pues efectivamente, hoy nos sorprende el presidente Andrés Manuel López Obrador y seguramente, como dice Dani, vio el programa de Incorruptibles, en donde pues se da a conocer la carencia de especialidades que tenemos en México, y hoy nos dice que va a haber 30,000 becas para médicos generales y que podrán estudiar en las universidades de medicina que tenemos, y los que no alcancen lugar, se buscará con el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard, un lugar, un espacio en aquellas universidades de todo el mundo, de Estados Unidos, Europa, o donde se encuentren las especialidades, donde puedan ir estos doctores y que puedan atender los principales males que aqueja a la población mexicana, hablando de cardiólogos, de problemas de nefrólogos, cáncer y también epidemiólogos. También, entonces la verdad es que pues hay que reconocer que es acertada esta decisión, porque pues no es que sea un disco rayado, pero el sistema de salud mexicano lo desmantelaron las anteriores administraciones, negándole el acceso a los doctores, a los jóvenes médicos, a enfermeros, a toda la gente de salud. Lo quisieron privatizar y crearon este gran problema, y ahora nos agarra con esta pandemia. Entonces siento que esta administración ha hecho milagros, y un milagro es el que mande ahorita a 30,000 nuevos médicos que tendrán la especialización. Pues enhorabuena, y la verdad que también aclaró que efectivamente se les va a especializar, pero tendrán que esos médicos tener que dar un servicio social, tenerle que retribuir a todos los mexicanos que están pagando por esa especialización un corto tiempo de un servicio social para la sociedad. Pues es lo que puedo comentar. Sí. Eso es muy importante, Lord. Yo recuerdo que el año pasado le dije al presidente que teníamos una desnacionalización de la riqueza y que cerca de 1 millón de mexicanos con maestría y doctorado estarían fuera del país, de tal suerte que el hecho de que tengan la obligación de participar dentro del esfuerzo de salud pública en México es fundamental, y seguramente en un futuro pensarán no salir del país, que continuar aquí con nosotros en México. Sandy Aguilera, estamos viendo pues que algunos gobernadores se rebelan, se jactan de que en sus estados solamente mandan ellos, lo cual es constitucionalmente cierto, pero están generando un endeudamiento de pánico. Hemos leído notas en donde algunos presidentes municipales estaban en la urgencia de comprar lotes para panteones, y señalaban incluso que algunas colonias o ciertas comunidades estarían infestadas del COVID y que tenían que realizar este tipo de operaciones con urgencia. En el caso muy concreto de Jalisco, el gobernador tenía mucha urgencia también de realizar estos exámenes o pruebas rápidas
y no se le cuajó bien, según esto, por un proveedor, pero también ahí hubo controversias con Hugo López-Gatell y finalmente, pácatelas, le deja una deuda impresionante en donde además, si no me equivoco, 2 diputados de izquierda votaron por el endeudamiento. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre este tema, Sandy? Bueno, mira, yo te voy a comentar que yo le pregunté, de hecho, al doctor López-Gatell en una mañanera, le dije que qué pasaba justamente con las pruebas que quería comprar Alfaro, Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, porque ya nos había dicho el subsecretario que estas pruebas no servían, ya que eran pruebas rápidas y no estaban avaladas, que no era lo indicado hacer una prueba que diera un falso positivo o un falso negativo, que definitivamente no estaban avaladas y que ellos no iban a darles la autorización como Consejo de Salud para poderlas comprar, que definitivamente si estuvieran avaladas, entonces con mucho gusto lo iban a poder hacer. Sin embargo, el gobernador de Jalisco ya había comprado o había mandado traer esas pruebas rápidas, que lo estuvo cacaraqueando y diciendo que el gobierno federal no compraba pruebas, pero que él iba a gastar el dinero para los jaliscienses, porque él estaba muy preocupado por ellos. Sin embargo, nunca le llegaron esas pruebas, dio un anticipo de un dinero, unos cuantos milloncitos, y se quedaron en el limbo, porque dice que se le fue el proveedor. Posteriormente, bueno, han habido, ya sabes que forma el frente en contra del presidente y todo lo que dice el gobierno federal es no, y todo está mal. Y bueno, ahorita nos estamos enterando justamente que el gobierno le aprobó una deuda de 6,200 millones de pesos. El Congreso. El Congreso. Sí. Esto fue con 28 votos a favor y 10 en contra. Entonces, esto es un endeudamiento de la entidad, como les estaba yo diciendo, de 6,200 millones de pesos, que pues la verdad no tienen una justificación. De hecho, ahí mismo en el Pleno, una de las legisladoras lo increpó y le dijo que no tenía, suponiendo que fuera para la crisis del COVID, de la emergencia del COVID, que no había una inversión pública productiva, que posiblemente se podría considerar para el equipamiento, pero ¿y el resto del dinero en qué se lo iba a gastar? Entonces, pues prácticamente estamos viendo que el señor está peor Jalisco va a quedar peor que Coahuila y que el endeudamiento que está haciendo, por lo que estamos revisando, pues es el peor endeudamiento que va a haber en la historia de Jalisco. Entonces, aquí sí está, pues la verdad, muy difícil y sobre todo, ¿saben qué? Que desgraciadamente el gobierno está precisamente el Movimiento Ciudadano en el Congreso. Entonces, pues prácticamente le aprueban lo que el señor decida. Entonces, pues bueno, o sea, eso es lo que está sucediendo ahorita en Jalisco. Y bueno, también hemos sabido que el señor está equipando hospitales privados con dinero público, diciendo que puede entrar la gente de Jalisco a ese hospital, claro, pero cuando termine la pandemia, todo el equipamiento va a quedarse en ese hospital y lo van a cobrar. Y al parecer, él es también socio de este hospital. Entonces, pues bueno, estamos muy, muy mal. Yo todavía me acuerdo cuando iban a hacer las elecciones que todos decían que Enrique Alfaro era la solución para Jalisco, ¿no? Y mira nada más las soluciones que le ha dado al pobre Estado. Y eso es lo que tengo para ustedes. Oye, Sandy, qué interesante información. Y ahora sí que no te rajes, Jalisco. ¿Qué le está pasando a Jalisco? Se está rajando con su gobernador y el Congreso, pero ¿no ves esto como parte de una operación estratégica? Porque ya habíamos hablado, reflexionado sobre este laboratorio Signal Labs dentro del ITESO, justamente allí mismo, en el estado. Estamos también reflexionando que el comunicador Pedro Ferriz Secón dijo que el eje operativo
para atacar al presidente y que estaría prácticamente en un ejercicio de desconocer, como él ha venido planteando, la figura del presidente de México, sería Enrique Alfaro, y también hablaba de una rebelión dentro de Coparmex. Es decir, que se está volviendo Jalisco, junto con reflexiones anteriores que pudiéramos nosotros atraer en este momento, un lugar muy caliente dentro de la esfera política. ¿Ves todo esto como parte de una estrategia con fines políticos para las próximas elecciones, no solamente en Jalisco, sino a nivel federal? Sí, por supuesto que tiene fines políticos todo esto. Además, el gobernador quiere ser el próximo presidente. Él se quiere perfilar para ser el próximo presidente, ¿no? Y bueno, también tenemos que saber que tiene que ver de dónde agarra dinero para juntar su guardadito para las elecciones y poderse lanzar para presidente, ¿no? Pues mira, la verdad es que el hecho de que sea del Movimiento Ciudadano da lo mismo que sea del PAN, Movimiento Ciudadano, del PRI. Ellos se están juntando en este frente y como diría el presidente, ternuritas. Pero estaríamos viendo quizás una operación mediática que saldría también desde Occidente, por eso esta figura como la de Ferriz, que había yo hecho una reflexión. Bueno, los temas están muy candentes. El tema de seguridad y justicia es uno de los temas que más causa preocupación en este país, porque la violencia no logra descender lo suficiente, aunque se han presentado ciertas cifras por parte del secretario de Seguridad Pública justamente hace unos días, pero no es que se haya aplanado la curva, por decirlo de alguna manera. Y por el otro lado, pues la Fiscalía está muy tranquila. Amir Ibrahim, ¿cómo ves estos temas tan preocupantes en México? Yo definitivamente observo una operación política disfrazada de preocupación de sanidad. Creo que el problema es mucho más profundo que lo que plantean, porque no están hablando de toda la destrucción institucional que existe desde hace mucho tiempo atrás, como nos las planteó el doctor que entrevistamos la semana pasada, sino que básicamente se están yendo por encimita para tratar de alguna manera, pues crear una preocupación que podría ser de alguna manera real, pero que detrás de ella también hay una clara intención política del asunto. Yo percibo que los gobiernos de oposición o gobiernos ahorita opositores, a excepción de unos cuantos, porque debo de decirlo también, están aprovechando la pandemia para poder de alguna manera posicionarse, porque si algo es real y verídico y cierto, es que la oposición en este país, como dijera el hashtag ese, está moralmente derrotada y ya nadie les cree. Entonces, no ha surgido un verdadero opositor que pudiera hacerle frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que sea realmente alguien que pueda tener credibilidad. Yo creo que a partir de la pandemia están utilizándola para poder legitimizar su oposición, derivado de ciertas estrategias que ellos creen que pueden ser las mejores para la ciudadanía. Sin embargo, pues bueno, pues vienen temas de endeudamientos y temas que, bueno, a mi punto de vista no son los requeridos. ¿Qué quiero decir con todo esto? El problema de muchas de las instituciones deriva en que a través de las diferentes administraciones que han habido, han creado círculos, han creado, digamos, círculos de operación que han dejado cada uno de los directores, secretarios, subsecretarios, fiscales y todos los que han pasado por ese cargo o por cargos de esas instituciones, que han dejado círculos de corrupción interna. Yo, por ejemplo, observo mucho ahorita en un tema que estoy investigando de la CONAGUA, en donde un director, exdirector de ahí deja un círculo de corrupción interna y cuando sale de la CONAGUA, pues ofrece servicios a empresas en donde les
promete y les cumple certificados de ciertos productos usando normas ya caducas y bueno, utilizando ese círculo de corrupción interno para beneficiarse en una operación que al final no es legal. Yo creo que este modelo se repite en todas las instituciones del país, en salud, en las fiscalías, en educación, en energía, vaya, y creo que eso es lo más complicado que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ir eliminando estas guerrillas, por ponerlas en contexto, estos brotes de corrupción pequeños, círculos que hay inmersos en cada una de la corrupción, y de ir desengranando todo eso para que puedan fluir las instituciones de manera correcta. Definitivamente es una de las grandes tareas y bueno, ¿qué piensas tú, refiriéndonos a esto justamente, que señaló Anabel Hernández sobre 7 personajes enquistados en la Fiscalía General de la República? Desde mi punto de vista, Amir, esto no puede durar más que horas y ya llevamos semanas con esto. ¿Tú qué piensas? ¿Realmente se estaría actuando o hay ejercicios de simulación institucional? Yo creo que las fiscalías son uno de los grandes problemas en nuestro país, no nada más la de México, sino todas las estatales. Creo que las corrupciones en las fiscalías están tan penetradas que es muy complicado irlas limpiando, hay que hacerlo de poco a poco. Es casi como querer quitar a todos y poner a otros nuevos, porque todos los círculos de intereses que hay en las fiscalías, llámese de México y de los estados, están operados por pequeños grupos de poder. Hay fiscales que han dejado sus MPs, que han dejado sus operadores ahí, y bueno, pues fungen para ciertos intereses. Creo que la justicia no es pronta y expedita en México, eso es una falacia, no se cumple con esa situación, y también creo que no se le está dando seriedad a las investigaciones y declaraciones de personas que pudieran tener verdades y no se investiga. O sea, es decir, sale una declaración de un personaje que puede aportar mucho al esclarecimiento de una situación y se deja al aire y pareciera que no dijo nada y pareciera que no existió, y creo que eso es parte del gran problema que existe en nuestro país. Y tú ves, por ejemplo, que la salida de Medina Mora, así como la Pantera Rosa, tarán, tarán, sin mayor preocupación, puede permanecer con ese hálito de impunidad que estamos viendo. Mira, yo quiero creer que no, pero las evidencias me marcan que en México suceden cosas que son increíblemente cuestionables. No lo creo del gobierno federal, no lo creo del presidente como tal, pero sí creo que hay muchos intereses que pudieran beneficiar y pudieran entorpecer el proyecto que está queriendo plantear. Y que bueno, yo creo que esa es la estrategia. A mi punto de vista, si a mí me dijeras qué es lo que le puede ayudar al presidente de la República en la cuestión de impartición de justicia, de procuración de justicia, es eliminar todos los pequeñitos círculos de corrupción que hay en todas las fiscalías, porque esos son, y nos los contaba muy bien el doctor la vez pasada, si no hacen esos cambios, van a tener el fuego desde dentro. Y lo quiero, ¿cómo se llama? Poner en este sentido. Este famoso tuit que sacó la CENER criticando. A mí me gustaría hacer un análisis al respecto, que se salió la secretaria de Energía a pedir disculpas. Yo no lo veo como una casualidad o como un error. Yo lo veo como una persona infiltrada para hacerlo. Es decir, alguien recibió la orden y se prestó a esa situación, y a lo mejor era una persona que tenía intereses desde atrás. Y bueno, yo quiero poner sobre planteamiento de que dentro de la 4T su mayor problema en todo este tema es los que no están en esa sintonía.
y que deben de eliminarlos lo más pronto posible o les van a arruinar su proyecto de nación. Creo que Medina Mora y todos los casos que hay relevantes de corrupción deben de ser tratados desde una situación quirúrgica con equipos especializadamente probados en lo técnico y en lo moral, y que no están ninguno de ellos enlazados a ningún interés económico del pasado o interés político del pasado que pudieran entorpecer las investigaciones y pudieran hacer todo este tema más cansado. Antes de pasar con Joaquín, Lord, antes de pasar con Joaquín, yo me atrevería a hacer una pregunta con respuesta sí o no. ¿Ven contados los días del fiscal general de la República de acuerdo a la urgencia que hay de hacer justicia en este país? Le pregunto a Amir, ¿sí o no? No. No. ¿Sandy? No. Sandy también sostiene al fiscal. Lord, José. ¿Sabes qué? No es que queramos sostenerlo, sino que simplemente no sabemos qué está pasando, porque acuérdate que no lo pueden decir porque pues, echarían a perder la investigación. Entonces, pero ¿no sería también una forma de dilatar los procesos a partir de que mírame y no me toques? A lo mejor mañana ya tenemos atrapado, lo van a agarrar a alguien y si lo dicen ahorita se les pela. Yo digo eso lo entendemos. Mira, eso lo entendemos. Si hay que poner a alguien, hay que poner a Santiago Nieto. Está claro, entonces. Está claro, ver, y yo coincido con Amir Ibrahim. Éntrale, Lord, éntrale antes de que quitemos la pelota. No, nada más un dato. Ustedes recordarán que semanas atrás se filtró un video en donde un comando atacó o hizo un atraco millonario en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, no sé si lo recuerdan, en redes. Pues se trata nada más de ni menos que de un empresario petrolero, Eduardo Natividad Maqueda. Supuestamente las investigaciones que se han hecho han arrojado que altos mandos de la Fiscalía General de la República estuvieron involucrados en este robo de este comando por $70 millones. Y eso derivó de que Kayoshi Guerrero Ortega, que era el jefe de la unidad de policía de investigación de la Fiscalía, lo quitaran y nombraran a Antonio Pérez García. Pero resulta que Antonio Pérez García es ahora el nuevo jefe de la unidad, y nada más que Antonio Pérez García fue su jefe inmediato, José Cárdenas Palomino, que lo liga nuevamente a Gerardo García Luna. Entonces, ay, no puede ser. Ese es el problema. Bueno, y Cárdenas Palomino, Lord, que no nos sorprende, como bien dice Joaquín. Recordemos que también tiene pues un tema histórico desde su juventud, que es un triple homicidio, donde él habría participado junto con un grupo de jóvenes que se dedicaron a delinquir en ese tiempo. Fíjate nada más qué contradicciones. Nada más antes de pasar con Joaquín Ortega, Lord, ¿se logró recuperar algo del botín que se robaron estos? Parece que sí, pero sí, llama la atención, estimados amigos, que la declaración de Eduardo Natividad Maqueda, que es un empresario petrolero mexicano muy importante, en su declaración, según me indicaron, dice que este operativo a su hogar obedece a que Amado Yáñez Osuna, director general de Oceanografía, le solicitó el favor a Alfonso Romo Garza, que, ¿cómo ven por ahí? Que la instrucción salió de la oficina de Alfonso Romo Garza para que la fiscalía, un comando, pudiera ir a cobrarle o asustar a este empresario al ver que lo estaban asustando, allanando su casa. Encontraron esos $70 millones, les ganó la ambición, se fueron con el dinero, no nada más dieron el susto,
Y pues hasta ahorita ya van, me parece, de 4 o 5 destituciones en la Fiscalía General de la República. A ver, para aterrizar un poquito el caso brevemente, Lord, se trata de un cobro entre particulares y que a los que mandaron a azuzar a este empresario se robaron 70 millones de dólares. Es correcto. Pero para que pues, un comando de la Fiscalía pues, pueda obedecer una orden, pues al viejo estilo neoliberal, según el empresario, el favor se lo hizo Alfonso Romo desde la Presidencia de la República, habló con alguien en la Fiscalía General y por eso fue que se pudo hacer este operativo. Al llegar a la casa de este empresario, no nada más fue el causarle miedo, sino que encontraron que había 70 millones de dólares y les ganó la ambición y se fueron con el botín. Oye, pues esto me recuerda a los tiempos del Negro Durazo, ¿no? Así operaban ellos con la DIP, ¿no? La Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. Pues es toda una cosmogonía de temas. Y bueno, Joaquín, pues te queríamos reservar el espacio para hacer múltiples reflexiones contigo sobre todo esto que puede llevarnos de lo general a lo particular. ¿Qué piensas de estos temas, querido Joaquín Ortega? Gracias, Daniel. Pues así como dices, empezando desde lo general, empezaremos hablando del escenario mundial, en donde la Organización Mundial de la Salud ha sido llamado, convocado, o algunos dicen, él mismo se candidateó para formar este consejo que redactaría el reglamento de sanidad internacional, lo cual es simplemente curioso. Llaman a Hugo López-Gatell porque pues, México ha tenido la mejor reacción de todo el continente. No están llamando a José Narro, no están llamando a Julio Frenk, están llamando a Hugo López-Gatell, y es por la autoridad moral también, por la autoridad moral y científica que ha demostrado. Perdón. Así es. Sí, así la Organización Mundial de la Salud es una organización internacional que ha tomado el liderazgo en esto de la pandemia. Ha tenido varios fracasos antes. Dejó de recibir financiamiento norteamericano. El mayor financiador de la Organización Mundial de la Salud es Bill Gates, son financiamientos privados. Y después, un poco lejos, Gran Bretaña. Se está configurando una nueva realidad global en cuanto a las instituciones mundiales, internacionales. Se está configurando las nuevas reglas del mundo, tanto de convivencia como económicas y como de sanidad, y son en estas instituciones y estos personajes los que finalmente van a terminar escribiendo esta nueva realidad. Es muy importante, relevante. Claro que a la oposición aquí en corto pues no les gustó, porque le están quitando su lugar dentro de la marquesina internacionalista globalista. La cuarta transformación está tomando la bandera en este caso. Se están también destruyendo a nivel global muchos liderazgos morales. Estados Unidos ha brillado por su ausencia en toda la crisis y están surgiendo nuevas voces, nuevos liderazgos, particularmente en China y en Rusia, en donde están ya probando la vacuna, donde ya hay algunos tratamientos. Me imagino que a Bill Gates esto no le terminará de gustar mucho, pero es importante notarlo porque no es la Organización Mundial de la Salud ni tampoco son los Estados Unidos los principales o las únicas voces que podrían terminar dominando en el escenario global, que ahora es un escenario en donde más que sanciones y amenazas han aparecido cooperaciones internacionales. Así se ve la nueva carrera por el imperialismo mundial. Hablaban ustedes pues del entrenamiento que van a recibir médicos mexicanos en el extranjero. Me gustaría también poner ahí los esfuerzos de China por tomar el liderazgo en cuanto a los esfuerzos contra el COVID. Y Irán está mandando combustible a Venezuela. Estados Unidos parece incapaz de parar todo esto y, por supuesto, también incapaz de hacer una contraoferta mejor. Esto es a nivel global, muy interesante. El viejo orden está dejando de existir y se está escribiendo uno nuevo. En México también hay una renacionalización del Estado que había sido delegado a particulares. Lo vemos principalmente el sistema de salud, cuando el presidente dice
todo es muy grave, pero el sistema de salud es peor. Empieza con lo desde las guarderías que estaban todas delegadas al PAN para hacer negocio, estaban dobleteando las funciones del Estado para ganar dinero, y esto está pasando en todo el aparato estatal. Todo el aparato mexicano está, lo dije hoy en Twitter, picado por guachicoleros. En todas partes donde mires, en la construcción, en los contratos de sanidad, en los contratos mediáticos, en la luz, la energía eléctrica es un campo de batalla aquí en México. Claro. Lo que está haciendo ITESO, el ITESO, es importante acotar lo que es un think tank, un campo, un tanque de pensamiento. La gente cree que estas cosas son escuelas o que tienen algún tipo de credencial académica, y no es así. En realidad son grupos dedicados a la propaganda con números. Uno de los más famosos es el famoso Cato Institute, que se ha dedicado a pasar neoliberalismo como si fuera ciencia, con múltiples estudios y muy bien pagados. Gloria Álvarez es uno de sus activos. El ITESO es eso, pero en México. Entonces, cuando Sigma Lab e ITESO hacen este tipo de balances, este tipo de críticas, bueno, yo no puedo dejar de ver una mano interesada, no me puede dejar de sonar metálico. ¿Qué pasa con todos estos neoliberales que están con estos golpistas? Vivían del Estado. Ese es todo su soporte, toda su fuerza, toda su capacidad de maniobra viene del Estado. ¿Cuál es el peligro? Pues ya lo mencioné, que está totalmente guachicoleado. El Estado no es una cosa monolítica, sino que tiene varios campos y algunos ocultos en los que nuestro dinero, el dinero del petróleo, el dinero de las remesas, el dinero de los mexicanos trabajadores, está financiando a este grupo de golpistas y de personas que quieren ver destruido el Estado y el bienestar de los mexicanos. Y ahora me voy aquí al tema de Enrique Alfaro. Decía el filósofo Byung-Chul Han, que ha estado muy, muy activo con todo esto del COVID, junto con Slavoj Žižek, decía que va a haber excesos y demostraciones futiles de soberanía. ¿Por qué digo futiles? Porque son inútiles. Lo vimos en Europa cuando algunos países cerraron las fronteras, empiezan a mandarle policía a la gente que sale, algunos hablan de vigilancia por medio de drones, todas este tipo de cosas que en realidad no sirven para nada, excepto para demostrar que el soberano está en mando, que es el soberano el que tiene la decisión y el mando en la situación de crisis. Eso es Enrique Alfaro, padece de este síntoma. Llega la crisis, el gobierno federal, Hugo López-Gatell, la Cuarta Transformación, toman el escenario, toman las riendas del asunto, y entonces Alfaro siente un poco la necesidad imperiosa, casi de supervivencia, de saltar al ruedo y decir yo también. Me recuerda un poco a esta escena del tiranosaurio de Jurassic Park, en donde ya lo habían alejado y salta uno y le llama la atención. Pero este es el problema de Enrique Alfaro. La oposición, claro, está usando esta figura de protagonismo fútil como para darse alas ante el derrumbe de Felipe Calderón. Les deseo buena suerte con eso. Es muy importante lo que estás señalando, porque estás hablando desde muchos enfoques sobre una problemática planetaria y local. ¿Qué tan importante resultaría el comentario que hizo Pedro Ferriz respecto a una operación doble, tanto en México como en Estados Unidos? Lo que centraría el análisis no solamente en Alfaro, sino en los Clinton, y el hecho de que este grupo conservador, que estaría definido como globalista, estaría impulsando por todas las vías tanto un efecto electoral latinoamericano y mexicano en Estados Unidos, como un efecto golpista en México. ¿Cómo lo puedes visualizar? Bueno, efectivamente el gobierno mexicano y el gobierno neoliberal mexicano, los neoliberales habían tenido históricamente un apoyo gigantesco desde Washington, pues esto es innegable. Se habían sostenido por eso, y el pacto de impunidad que todavía alcanzó a Genaro García Luna hasta hace poco tiempo, viene de ahí. En cuanto los neoliberales en Estados Unidos empiezan a perder el poder, y esto no es un chiste, esto no es como en México, una alternancia pactada, ahora sí están perdiendo el poder. Sí.
Y ya lo dije la vez pasada, una fuerza irregular no se puede sostener sin el apoyo de una fuerza regular. En este caso, las instituciones del Estado mexicano y las instituciones del Estado americano. Dentro de la crisis global, dentro de la pérdida de poder y de margen de maniobra de las antiguas élites, francamente veo muy difícil que logren conjugar un esfuerzo. No lo parece, pero el Estado mexicano, las fuerzas de seguridad y las fuerzas de inteligencia de México son muy, muy, muy fuertes. No son una cosa por la que uno pueda tomar a la ligera. Cuando fallan es porque así han decidido hacerlo. Entonces, no creo que puedan conjugar una fuerza. Todavía lograron sacar fuerza del antiguo sistema para, por ejemplo, hacerle un golpe a Evo Morales, para hacer algunas cosas, para encerrar a Lula un poco antes, algunas cosas por el estilo. Sin embargo, también se ve como la última llamarada de petate, el último esfuerzo, la última patada para la supervivencia del antiguo régimen. No se va a lograr, van a lograr sobrevivir los que logren pactar y evolucionar y asimilarse a la nueva realidad. Y los que no, simplemente se van a topar con pared. El agua ya les está llegando al cuello y si no hacen algo, pues pronto estarán en el fondo. Sí, definitivamente esto que señalas es muy importante. El último golpe, pero es un golpe muy reciente. Sería muy difícil dividir a México, pero quizás estos endeudamientos sean también estos intentos de balcanización por esta vía, como habíamos reflexionado. Pues qué interesantes todos estos temas, amigos. Sandy, ¿qué te gustaría reflexionar ahora? Fíjate que estábamos tocando, bueno, les voy a hablar de varias cositas que estamos reflexionando acerca de lo de la pandemia. Quiero tocar el tema de la pandemia también porque así como el gobernador de Jalisco lo está utilizando para endeudarse y él utilizarlo para cosas pues personales, también fíjate que, y hablando también del tema de que existe todavía dentro de este gobierno gente corrupta, gente que está mal, quiero comentarles que me llegó a mí una denuncia acerca de los ventiladores. Ya ven que los están importando de China, ahora con lo del puente aéreo y de muchos lugares, y ya ven que hay varias empresas que los están vendiendo. Pues resulta que me acabo de enterar de que dentro de COFEPRIS también hay corrupción. Resulta ser que hay ventiladores que se están haciendo dentro de nuestro país a un precio muchísimo menor. O sea, estamos hablando, el hijo de Batle lo vendió, en 1,500,000, me parece, 1,500,000 pesos cada ventilador, aproximadamente. Resulta ser que empresas mexicanas que están haciendo ventiladores los están vendiendo o los tratan de vender en 150,000 pesos. O sea, nada que ver la comparación. Sí. Hechos en nuestro país. Y están avalados por la CONACYT, por muchos. Claro. Pues resulta que van a sacar los permisos a COFEPRIS. Y en COFEPRIS, quien da los permisos, los mandan a un laboratorio. Y en ese laboratorio, las personas, los dueños de ese laboratorio, son los dueños de otra empresa de ventiladores. Y obviamente batean a todos los que puedan ser su competencia. O sea, son jueces y parte. Entonces, no es posible que se esté lucrando tanto con este problema. Yo creo que esto es un tema, estoy consiguiendo nombres, apellidos y demás, sí, claro, para llevarlo directamente a la mañanera, porque no es correcto que se siga lucrando y que se siga gastando el dinero, nuestro dinero, de esta manera, cuando es que es demasiado, dijéramos, es el doble o es el triple. Pero no, estamos hablando de más de 1,000,000 de pesos de diferencia por ventilador. Además de que los mexicanos tenemos la inteligencia para lograr hacerlo. No tienes que tener un puente aéreo para traerlo de otros países. Claro, por la emergencia se tiene que hacer. Pero si no se tienen los permisos que se requieren, pues es imposible y tienen a los empresarios, a los médicos atados de manos. Entonces, esa es la parte que cada vez me intriga y me enoja mucho porque estamos en una emergencia sanitaria. Ahora, otro tema que quiero tocar que para mí sí es importante, de hecho lo estaba yo revisando en un chat justamente con Amir, donde la legisladora Dolores Padierna
propuso justamente quitar algunos fideicomisos, dentro de los cuales estaba el fideicomiso de los artistas de cultura, no recuerdo cuál es el nombre, Fidecine. Fidecine. Y también estaba el otro fideicomiso acerca de los periodistas, del mecanismo de defensa de los periodistas. Ok. Estaba yo escuchando cómo había hecho la propuesta la legisladora y ella estaba diciendo una gran verdad. Los fideicomisos los utilizan, también el de desastres naturales, porque fue algo que también denuncié. O sea, los fideicomisos están hechos para apoyar y para ayudar. Sí, pero la gente los malusa porque no hay candados para poderlos usar como deben de ser. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que se roban el dinero. Esto ha pasado en varias ocasiones cuando hay desastres naturales, que así empezó también lo de la estafa, la estafa maestra. Sí, sí, claro. Que fueron diciendo que fuera una escuela y que la escuela contrataba empresas y bueno, se hacía una serie de contratación y al final no se hacía nada y bajaban todas las universidades y bajaban todos esos recursos para algo inexistente. Entonces, no es que esté yo a favor de que se quiten y de hecho la legisladora Dolores Padierna comentó, no se van a quitar, sino que simplemente tenemos que hacer algo para que la Secretaría de Gobernación diga en qué se gastó ese dinero. Cultura diga en qué o sea, que haya más control en esos fideicomisos. Y yo creo que tiene razón. Hay que escuchar bien de qué trata y no siempre irnos, ay, no, va a desaparecer. No, ella dijo que no es que desaparezca así como pum, o a lo mejor desaparece ese, pero se crea otro, pero con los candados necesarios. Sí, porque hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Fidecine, pudiéramos nosotros reflexionar que ha sido muy importante los recursos para películas como La Ley de Herodes, por ejemplo, ¿no? Pero de La Ley de Herodes, Sandy, ya pasaron 20 años y es el momento en el que no sabemos sobre muchas películas, documentales que han sido apoyados con recursos públicos, si realmente tenían la calidad y el valor, el producto final. Y además México no participa realmente dentro de una semana del cine mexicano en el mundo, a diferencia de los franceses, y que aunque ha habido una defensa de Fidecine por parte de importantes cineastas mexicanos, la realidad es de que lo que ellos producen es con recursos privados, no públicos. Muy importante valorar el tema de estos recursos y de su financiamiento. Carlos Pozos, Lord Molécula, después de que nos has dicho que no fuiste buleado esta semana porque se fueron sobre López-Gatell, ¿qué reflexión tienes, querido amigo? Pues yo quisiera aportar una buena noticia. Una buena noticia en frente de toda esta pandemia de malas noticias. Y la buena noticia, pues, es que el grupo Walmart pagó 8,000 millones de pesos al SAT, al fisco mexicano. Y para mí, la verdad es que es una buena noticia. El presidente hoy lo dio a conocer. Dio a conocer que también Carlos Slim está pagando puntualmente sus contribuciones fiscales como marcan los nuevos tiempos, porque ya no son tiempos de condonaciones ni tiempos de posponer los pagos, porque ¿qué haría la actual administración sin esos recursos en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia? Pero también quiero felicitar a esos ejemplares mexicanos que, de acuerdo a datos del Banco de México, nos reportan que salieron del país 5,050 millones de dólares durante el primer trimestre. Definitivamente a esos patriotas, a esos empresarios mexicanos o políticos o quienes sean, no sé si sean empresarios, no sé si sean mexicanos, no sé cómo llamarlos, porque pues se ve el amor que le tienen a la patria, sacando ahorita del país 5,500 millones de dólares, mientras que empresas extranjeras establecidas ya en nuestro país,
están empezando a pagar impuestos y contribuyendo, y además el IVA, y todos los mexicanos estamos pagando, aportando en estos tiempos. Hay otros, como digo, ejemplares mexicanos que sacan 5.500 millones de dólares. Definitivamente, por los que se tienen que ir, que se vayan. Es con lo que yo quisiera cerrar. Sí, desde luego, Lord, que son tiempos de especulación en muchos sentidos, ¿no? Lo vemos con esta fuga de capitales y también vemos que a pesar de esta fuga, han ingresado remesas de manera histórica también a México. O sea, hay patriotas que están lejos, que aman a su país y que hacen que ese dinero regrese a México. Pero bueno, quizás también sería bueno en su momento analizar los esquemas de lavado de dinero, de salida, de fuga de capitales mexicanos a paraísos fiscales. Lo han hecho, Lord, lo han hecho, queridos amigos, políticos que han lavado dinero en el Banco de Andorra, en la banca privada de Andorra, incluso que fueron importantes políticos que ocuparon espacios en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, algunos de ellos hasta embajadores que utilizaban este esquema para enviar dinero a Andorra, que era el mismo esquema que utilizaban otros personajes también de la política latinoamericana, como Alan García, el expresidente de Perú. Todo esto nos da mucha tela de dónde cortar. Amir Ibrahim, ¿cómo vamos en tus reflexiones, Amir? Pues miren, yo me gustaría, reflexionar respecto a las necesidades que esta pandemia nos ha traído en cuestión de país. Yo creo que una de las cosas que trae es que lo primero nos hace ver las profundas carencias que teníamos y lo corrupto y podrido que dejaban las instituciones para enfrentar temas tan delicados. Y que bueno, en el sentido de salud, pues bueno, se dejó ver la carencia que tenemos en nuestro sistema de salud heredado. Creo que el gobierno ha hecho un buen trabajo en el sentido informativo. Creo que es de reconocer que han informado de manera diaria todo lo que está pasando y han enfrentado a la prensa, desde prensa, digamos, más pro AMLO a empresa completamente de derecha extrema, ¿no? Y bueno, creo que han dado datos importantes, es un ejemplo. Creo que también hay otra cuestión que a mí me gustaría poner sobre la tela y tal vez la menciono porque vivo en un lugar en donde todo depende del turismo, ¿no? Creo que han subestimado un poco el turismo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, derivado de que pues hay recortes bueno, se eliminó la promoción turística del país, diciendo que las embajadas iban a realizarlo. Hasta ahorita no vemos clara esa situación. Creo que hay una gran apuesta hacia el sector energético, pero poca apuesta para el sector turístico. Y el sector turístico, yo lo puedo decir que vivo en un lugar en donde no tenemos producción de un solo frijol. Bueno, hacemos chile habanero en algunos sectores, pero en realidad es nada. Todo lo que producimos es turismo, experiencias positivas, producimos divisas, producimos experiencias y recuerdos en la gente de vacaciones y vivencias familiares, y eso es lo que nosotros producimos en Quintana Roo. Claro. Sin embargo, en Quintana Roo en este momento, pues nuestra infraestructura está frenada. Es decir, tenemos 50,000 cuartos de hotel desocupados, ¿no? Vacíos, ¿no? Un montón de prestadores de servicios, de personas capacitadas como chefs, cocineros, bartenders, recamaristas, o sea, un sector de la población tan capacitado para ofrecer una experiencia padrísima a un visitante que está sentada. Sí. O sea, es decir,
creo que el presidente de la República, el gobierno de la 4T, debería de observar un poco más algunos sectores que han reflejado, que la pandemia ha reflejado, que son igual de importantes. Ejemplo, y voy a poner otro para que no se vea que nada más estoy hablando de turismo. La producción de insumos médicos adecuados en nuestro país. Creo que la pandemia nos mostró que no fabricamos muchas cosas, que de repente nos agarró y todo lo tuvimos que traer de allá o no teníamos capacidades productivas para ciertos productos. Y creo que es importante impulsar ciertas producciones en nuestro país que puedan sostener y exportar y volvernos líderes en esos productos. Creo que México es un país sumamente rico, sí, sumamente importante, y creo que la pandemia nos enseña y toda esta parte nos ha enseñado a ver el otro lado. Yo sí, desde Incorruptibles, hago un llamado al gobierno federal a que mire más el turismo, mire, no nada más en Quintana Roo, hay muchos pueblos turísticos en nuestro país, ¿no? Incluso la Ciudad de México tiene mucho turismo, ¿no? Y bueno, a que apostemos más recursos a estos temas que nos generan tan buenas condiciones, porque el turismo no nada más genera divisas y riqueza, genera bonitas experiencias en las personas. Buenos recuerdos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Amir. Sobre este planteamiento, ¿pudieras aportar para una próxima emisión algunas ideas, debido a que, pues, obviamente tú, mejor que nosotros, conoce este sector que es importante y está vulnerado? Sabemos que 10 millones de personas viajan al año a la Riviera Maya, que con el Tren Maya se puede ampliar la experiencia turística en la región, pero que es de vital importancia levantarlo urgentemente, porque como bien señalas, en otras regiones la situación está muy contraída y se hacen hasta anuncios catastróficos en Acapulco. ¿Tú crees que pudieras generar alguna serie de ideas para hacerlas llegar al licenciado Torruco, que es el secretario de Turismo? Mira, de entrada, bueno, el año pasado tuvimos 24 millones de visitantes. Una locura. En el aeropuerto. Solamente en el aeropuerto, porque no están contabilizados los que llegaron por tierra y carretera de la entrada de Mérida. O sea, solamente en el aeropuerto tuvimos 24 millones de visitantes en la Riviera Maya en el 2019. 2018 tuvimos una cantidad similar. Mira, el sector turístico es un sector súper competido por los países. Todo el mundo quiere turismo, todos los países quieren turismo. Y la competencia es muy aguerrida. La promoción que hacen los países para el turismo es muy fuerte. Todos quieren que escojan su destino para vacacionar, porque eso implica una derrama económica en el país. Creo que debemos de apostarle a ese tipo de actividades, y con mucho gusto preparo algo interesante, porque Perfecto. aquí hay una... Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, hay una experiencia vasta del turismo en Quintana Roo, y no nada más es Cancún, es toda la Riviera Maya, Tulum, Isla Mujeres, Holbox. O sea, no nada más es un gobierno de un color, hay gobiernos morenistas, hay gobiernos panistas, hay gobiernos priistas. Isla Mujeres está gobernado por el PRI, Cancún y Playa del Carmen por el PAN, por Morena, ¿cómo se llama? Holbox, hay de más, y bueno, en sí es que somos un estado muy rico en ese sentido, y yo estoy seguro que está también Baja California, Yucatán y varios estados necesitados de esta solicitud. Fantástico. Pues vamos a dejar esto para la próxima sesión de Incorruptibles, donde Amir pues va a aportar una serie de
valoraciones que pueden servir para la Secretaría de Turismo. Tu análisis final de todo esto, apreciado Joaquín Ortega, que celebra los 49 años de matrimonio de sus padres. Gracias, Daniel. Muy interesante lo que opinan todos. Me parece muy interesante sobre todo lo que dice Amir referente a la desindustrialización y que por lo tanto estamos dedicados a los servicios. Hay islas en el Caribe donde no se producen ni las servilletas, todo viene de afuera. Entonces el día en el que se corta un suministro, pues ya no tienen de dónde obtenerlo. Es interesante todo esto. Vamos a hablar de los fideicomisos. En el último año de Felipe Calderón se crearon 75 fideicomisos opacos. La Fiscalía lo reconoce como un mecanismo muy difícil de detectar. También se han hecho modificaciones gubernamentales precisamente para que no puedas saber exactamente qué pasa allá adentro. No está nadie en contra de los fideicomisos ni en contra de la ayuda del gobierno a la ciencia o al cine o a las artes o a lo que sea. Estamos en contra de la simulación. Sabemos que muchos de los apoyos, por ejemplo, a la ciencia, han ayudado a muchos jóvenes a estudiar en el extranjero, a realizar investigación muy seria sobre diversos temas, pero también sabemos que son los pocos ejemplos rescatables y que en realidad sirven de fachada de lo que es un saqueo gigantesco atrás. Muchos de estos jóvenes están aquí nada más para justificar que atrás de bambalinas se le están pagando 40 millones a Monsanto para investigar la pizza congelada, o a Walmart o a Kimberly Clark para investigar el papel de baño. No es nada en contra de los jóvenes ni en contra de los ciudadanos y los científicos que están haciendo un esfuerzo, sino en contra de esta simulación. Y lo mismo pasa en el cine. Claro que hay grandes artistas, han salido grandes obras que nos han puesto además en la marquesina internacional y hay que estar muy agradecidos por todo eso. Sin embargo, también es lavado de dinero y es saqueo en muchos casos. En realidad en el cine el mayor problema no son los financiadores, sino el mayor cacique son los exhibidores, las salas de cine. Sí. En 1990 y tantos, el boleto de cine se liberalizó, que es la palabra que usaron, y desde entonces pasó de valer 3 pesos, ahorita no sé cuánto valga, creo que cuesta por los 50 y tantos pesos. La mayoría de los mexicanos están excluidos de la experiencia cinematográfica y han quebrado a todas estas pequeñas salas, se ha concentrado el servicio en 2 grandes distribuidores y ellos deciden qué película pasan y qué no, y tú crees que no van a dejar una sala a un exhibidor mexicano que nadie conoce y se van. Y de esa sala, pues es una sala que no está pasando Avengers, pues. Es una sala que no está dando esos dividendos. También es muy interesante notar que con la nueva realidad esto cambia. Las salas de cine están, pues, cerradas. Y desde que existen las plataformas en internet, la gente puede recibir ese contenido sin tener que salir de su casa. Vamos a ver qué pasa con eso. Hay un futuro incierto. Tiene que cambiar las reglas de cine. Mencionábamos lo de Francia. En Francia, el 30% del boleto de cine que paga un francés por ver Avengers se va al financiamiento del cine nacional. Se hizo ese planteamiento. Se hizo ese planteamiento en algún momento, pero llegaron Paramount y los grandes distribuidores norteamericanos y pararon en seco. Esto fue en el sexenio de López Portillo, no, de Miguel de la Madrid, creo. Y bueno, ya no se volvió a hablar del tema. Ahorita está un neoliberal, está Sergio Meyer en la comisión, en la Cámara de Diputados, y parece que eso no se va a mover. Ahí sí tiene el presidente, la Cuarta Transformación, la palabra final. De todos modos, estamos a la expectativa en cuanto al turismo. El turismo es una industria de servicios, es una industria muy bonita, con la que me relacioné mucho debido al caso de Mexicana de Aviación, pero también es una industria de temporadas. A veces sí, a veces no, y puede suceder cualquier cosa como esto, la violencia o cualquier otro, es muy voluble. El sargazo o los huracanes, ¿no? Exactamente. Sí, se necesita una reestructuración muy grave. También ahorita la crisis del COVID le pega a todo el mundo. No tienen ni idea la cantidad de casas de bed and breakfast o Airbnb que ya quebraron y que no van a poder volver a abrir. Se necesita una reestructura grande y se necesita, digamos, un modelo un poquito más controlado, más socialista, me atreveré a decir la palabra.
hay varias propuestas. Por ejemplo, desde Mexicana de Aviación surgió la propuesta que las empresas podían mandar a sus trabajadores a vacaciones pagadas en temporada baja, haciendo que se reactive la industria cuando no están de vacaciones los gringos o los propios nacionales y que se reactive, digamos, haya algún tipo de sinergia en este tipo de industrias. En la Unión Soviética así funcionaba, todos los trabajadores tenían vacaciones pagadas, se iban a los spas, al esquí o a las playas de Crimea. Podríamos volver a un modelo por el estilo. También hay que recordar que Grupo Posadas le debe una cantidad de dinero inmenso al fisco y a los trabajadores de Mexicana, y una cantidad de dinero que además no es pagable en solvencia, por lo que tiene Grupo Posadas son hoteles. Quizá a lo mejor la Cuarta Transformación quiera empezar un experimento por ahí. Que se puede, que se puede. Por supuesto que se puede, se debe hacer. Claro. Por nuestras zonas, por el trabajo de los mexicanos, por la economía y también como dice Ibrahim, por la experiencia, por la vivencia, porque eso es la vida finalmente, una suma de experiencias. Pues este es mi comentario. Me gustaría que volviéramos al tema del turismo en alguna emisión futura. Me parece muy interesante. Daniel, si me permites, adelante, Amir, por favor, adelante. Solamente algunos datos que me gustaría traer a la luz. Quintana Roo tiene casi todo el año, digamos, el 70% de ocupación hotelera y en las temporadas altas el 100%. Es decir, juntar 25 millones, nada más por ponerles una comparación. Los Cabos, en Baja California, tuvo 6 millones de visitantes el año pasado. Quintana Roo tuvo 24. Y es, digamos, uno de los destinos más, digamos, comparables que hay. Es decir, la industria en Quintana Roo es tan vasta que pueden creer que no tenemos temporadas bajas. O sea, sí tenemos temporadas bajas, pero la baja es 70% de ocupación, 80% de ocupación. La alta es 100% de ocupación. Entonces, es importantísimo. Fíjense que una de las cosas que quiero abonar aquí es que yo aplaudo algunas decisiones de algunos gobiernos municipales y estatales que han decidido no entrarle a la guerra contra el gobierno federal. Claro. La guerra que está emprendiendo Jalisco, que está emprendiendo Monterrey, que está emprendiendo bloque de gobernadores, sino al contrario, están queriendo hacerle entender, o sea, están uniéndose al presidente y decirle, presidente, tenemos aquí algo que es una joya para todo México y para el mundo entero, y además tiene recursos para México. Creo que es importante desde ahí valorar que Quintana Roo tiene una de las infraestructuras más grandes de todo el mundo, Latinoamérica, comparada con Las Vegas, Miami o lo que ustedes quieran, para poder albergar turismo impresionante. COVID, lógico, es la excepción de que nos mató el turismo, lo hizo también el virus anterior, pero por menos tiempo. Ahorita, el 8 de junio, empiezan a haber turistas otra vez, ya hay otra vez anuncios de turismo, ya vienen los primeros turistas a visitarnos otra vez, y bueno, solamente, ojalá y nos podamos dedicar un programa al turismo. Porque hay que hacerlo. Claro. Invitamos a Torruco. Invitemos al secretario, claro. Y además, qué importante en esta reflexión que hace Samir, que pues estos inmensos barcos que transportan pasajeros, casi como transatlánticos, algunos impresionantes, permitieron que llegaran a las costas de Quintana Roo, a pesar de las alertas de COVID y demás. Fue muy importante la actitud del gobierno. No sé qué piensas al respecto. Mira, nosotros tenemos ya una experiencia vivida con la anterior, con dos situaciones parecidas. Una, la influenza con Felipe Calderón, y otra con el ébola. Yo creo que la decisión de no bajar, o sea, de repente el presidente dijo, bajen a Cozumel en los cruceros. Sí, los cruceros.
pero yo creo que fue una decisión local adecuada no hacerlos bajar, sino revisarlos primero. Lo que creo es que yo invitaría al presidente a que se venga un mes a Quintana Roo a ver toda la industria, a conocerla de fondo. Cozumel tiene cruceros, pero los cruceros son de Cozumel y ya, solamente llegan a Cozumel. En realidad hay mucha diversidad de turismo en Quintana Roo y bueno, creo que es importantísimo que nos demos a la tarea de inspeccionar lo que hicimos bien en Quintana Roo, para explotarlo también en Los Cabos, para explotarlo también en tantas bellezas que tenemos naturales. Y no hablo de Los Cabos por ser Los Cabos, pero hay muchos lugares muy bonitos en Chiapas. Una experiencia en Chiapas, en el bosque, es padrísima. Pues es fabuloso. Todo México es extraordinario en biodiversidad, en cultura, en climas, en gastronomía y sobre todo en el trato amable de la gente. Y bueno, por eso también nuestra preocupación por temas como la seguridad, que pues es una cuestión que ha lacerado también y afectado, aunque el turismo no ha bajado en México, y países como Costa Rica, España, dependen muchísimo del turismo. Creo que va a ser muy importante, y si el presidente no va un mes, cuando menos que vaya intermitentemente, ¿no? Para ir recorriendo poco a poco y gradualmente todas las zonas turísticas. Viene dentro de unos días. Fantástico. Que lo acompañe. Ya va Sandy. Es ya más, se anotó, deberían Sandy. de venirse todos los incorruptibles. Yo les consigo dónde hacer el programa para que hablemos de turismo y recorramos las zonas. La verdad, pues yo tengo muy buen hay lugares levantamiento, padrísimos. Muy bello. Oiga, ¿saben qué se me estaba ocurriendo? A ver, para el próximo programa invitamos a la diputada Dolores Padierna para que nos hable acerca de todo esto de los fideicomisos, porque realmente todo el mundo piensa que ella los quiere quitar y no los quiere quitar, simplemente los quiere organizar. Y que es importante, Sandy, porque recordarás que se mencionó de mucho dinero que se estaría lavando a través de fideicomisos, y se habían hecho señalamientos a Videgaray, a Mid y a Peña Nieto. Creo que es muy importante. ¿Se acuerdan del Fonden cuando yo le dije, o sea, perdón que lo vuelvo a repetir, pero cuando le dije al presidente que con ese dinero que le denuncié del pozo de Pemex, financiaron la campaña de Peña? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo Calderón. Calderón mandó a hacer todo su relajo para sacar el dinero y poder financiar la campaña. Entonces eso no está muy regulado. Yo creo que sí es buena idea. Oye, Calderón engañó a los panistas, se engañó a todo el mundo y hasta se engañó a sí mismo, ¿no? Pues sí. Muy bien, queridos compañeros, pues ha sido una serie de temas muy interesantes, de lo global a lo particular, de los fideicomisos a López-Gatell, del turismo en Cancún a un café chiapaneco, pasando desde luego pues por la presencia de nuestros amigos incorruptibles de la mañanera. Un minuto para cada uno. Adelante, por favor, Sandy. Bueno, yo les quiero decir que ya pronto voy a regresar a las mañaneras. Ya extraño muchísimo al señor presidente. Nada más que, bueno, he tenido que estar en confinamiento, más vale cuidarse, pero ya pronto estaré por allá. Por favor, no dejen de compartir este programa y recuerden que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, y también nos pueden escribir para saber qué tema quieren que les estemos abordando. Siempre atentos al chat, ¿verdad? Gracias, Sandy. Amir Ibrahim. Pues bueno, invitar a todos a que visiten Quintana Roo. Que vengan a visitarnos. En un momento vamos a empezar todos los quintanarroenses a poner un hashtag en el Twitter sobre Quintana Roo, que se unan a la experiencia, ¿cómo se llama?, de revivir y renacer otra vez en el turismo, y que se vengan a echar unas vacaciones después de todo el estrés del COVID para acá. Seguramente que sí, es muy bendecida la Riviera Maya. Maestro Carlos Pozos, Lord Molécula. Pues amigos, yo coincido que pues la vida sigue, el turismo es muy importante para todas las naciones, máxime para nuestro país porque es la industria sin chimeneas, y la verdad aportó y ha aportado buena cantidad de ingresos, de dólares, y además generadora de empleos. Y tenemos la naturaleza, tenemos, como dijo Dani,
la calidez de todos los mexicanos que recibimos a todos los visitantes con el corazón y con la amabilidad de siempre. La verdad es que el turismo creo que puede ser un buen tema. Además, el presidente dijo que va a iniciar con la sana distancia y con las medidas sanitarias, las conferencias en los diferentes estados. Iba a empezar por allá por el sureste, por Quintana Roo, para echar a caminar el Tren Maya, los primeros tramos que van a repercutir nuevamente en turismo. La verdad es que es una buena idea el que pudiéramos hacer un especial de turismo allá en Quintana Roo y así en los diferentes estados, ahora que el presidente pues está también visitando los estados. Pues nada más agradecerle, ¿verdad? Agradecerles a las audiencias por su interés, por privilegiarnos, y pues le cedo la palabra a mi compañero Joaquín, me imagino, ¿verdad? Por supuesto que sí. No obstante, perdón, comentar, querido Lord, que somos muy generosos los mexicanos. Por poco pierdes la acreditación por tu generosidad de cederle el micrófono a nuestro amigo peruano. Verdaderamente somos generosos. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, yo quiero hacer una suma. A mí me parece que muchos de los temas que tocamos hoy tienen que ver con México y su constitución personal, nuestra identidad y nuestra identidad hacia afuera, tanto la representación de López-Gatell frente a la Organización Mundial de la Salud como el turismo, que es una de nuestras caras hacia el mundo, nuestro cine y nuestra ciencia, lo que podamos aportar nuestros jóvenes creativos. Creo que es hora de que México retome todos estos temas, que tome el control de su narrativa y de su identidad, y que logremos hacer un esfuerzo coordinado para proyectarnos hacia el mundo y hacia el futuro. Primero hacia nosotros mismos, reconocernos, contarnos quiénes somos y proyectar eso mismo hacia afuera. Muchas gracias, compañeros, por permitirme estar con ustedes en otro Incorruptibles. Esperemos vernos la próxima, esta misma semana, más tarde, si no la próxima. Yo fui Joaquín Ortega. Si quieren seguirme en Twitter, soy Juaco-org, @Juaco-org. Pueden ver mis opiniones y seguirnos pues a todos los compañeros de Incorruptibles. Muchas gracias, Joaquín Ortega, que seguiremos muy puntualmente. Y queridos amigos, antes de cerrar nuestra emisión, invitarlos de manera muy cariñosa al tercer capítulo de Guerra Híbrida, esta serie documental que ha sacado mucha ámpula porque ha contribuido al análisis profundo de la situación política de México y de los riesgos internos promovidos por el conservadurismo, por el globalismo, por los intereses neoliberales y que ponen en riesgo a nuestra democracia. No han polarizado con la guerra híbrida, sin embargo, el desmontarla ha sido fundamental. Este capítulo estará dedicado a Felipe Calderón. Amigos queridos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. No se lo pierdan. Hasta la próxima.